Buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Lamento que el programa dure solamente media hora porque realmente hoy hay muchísimos temas, desde el caso Carreras, del Rati Horror Show, que ustedes lo han visto aquí con Piñeiro, Enrique Piñeiro, hasta obviamente la audiencia larguísima de impugnaciones y las contestaciones de reposo en el Senado de la Nación, una comisión especial para ver si está o no en condiciones de asumir como procurador. En el medio el tema del dólar. Y nos vamos a quedar con estos dos últimos temas. Primero les vamos a hablar de un hombre que probablemente ustedes no conozcan, que ahora les esté sonando porque estuvo hoy muchas horas en la televisión y su nombre estuvo mencionado días anteriores. Es el candidato del Poder Ejecutivo a ocupar un cargo importantísimo, el cargo de titular de Procurador General de la Nación, jefe de todos los fiscales, poder total o prácticamente total. El propio Reposo, hoy lo decía en el Senado, es el cuarto poder, es un organismo que tiene autonomía, es el jefe de los fiscales, es quien puede decidir o de alguna manera bloquear una investigación o alentar para que se avance en una investigación. Rigui, que también tenía algunas críticas por ser afín al gobierno, porque se supone que los fiscales tienen que investigar cualquier delito, por lo cual no deberían tener afinidades políticas, tuvo un límite, y cuando Vudú lo acusó, directamente se fue. Porque era un hombre de carrera. Por lo que estamos viendo de Reposo, por lo que se ha visto hoy en el Senado, más que dar cátedra, Reposo estuvo dando examen. Y para saber cuál sería la calificación, por lo menos que tiene hasta ahora, estamos con el exministro de Justicia, diputado radical Gil Lavedra, para poder hablar de este tema, porque estuvo presente en la audiencia. En el segundo bloque, en primera persona, la damnificada por el cepo al dólar con su abogado. Quedó atrapada en medio de una operación inmobiliaria. Todo esto después de la pausa. Centro Médico Montserrat, 4382-3767. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preparque Internacional. Noviembre de 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. La ciudad se va a dormir y se levanta con cada uno de nosotros. Sin vos, la ciudad no es nada. Por eso en todo lo que hacemos estás vos. Buenos Aires, ciudad. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Doctor Gil Lavedra, no tenemos mucho tiempo y la verdad que es un placer tenerlo aquí. Muchas gracias. Usted viene del Senado de la Nación. ¿Cuál fue su impresión de lo que pasó hoy, ¿no? De estas largas horas en donde uno también agradece, ¿no?, la democracia, la televisación, de poder ver ida y vuelta entre la oposición, o legisladores, oficialistas también, y el candidato, porque lo podemos conocer. Qué suerte que hay transparencia, ¿no? Qué suerte que pueda haber audiencias públicas y que la gente pueda conocer y palpar los méritos de los candidatos en directo. Es decir, nadie le cuenta lo que está pasando. Esto mismo a través de un procedimiento secreto, bueno, seguramente Reposo sería procurador, sí, con un daño institucional terrible. Y lo que pudimos ver en vivo y en directo estaría desvirtuado de alguna manera. Y a mí me parece que luego de la audiencia de hoy, si bien yo creo de que muchos pensábamos de que su suerte estaba echada, y me parece que esto es ilevantable, ¿no? Porque hoy se demostró de modo palmario de que es un individuo que no solo carece de los mínimos antecedentes para ocupar el cargo, sino que tiene una suerte de inhabilidad moral, la cantidad de contradicciones, el pastiche que hizo respecto a la cuestión esta de los antecedentes fue notable,
y en lo los antecedentes que tenía que ver con el secretariado. Así comenzó, ¿no? El cargo que él ocupó en esta Asociación Internacional de Abogados Judíos. Bueno, que la asociación dice que no. No, leyeron el mail. Leyeron el mail, con sus cursos de especialización, en los cuales contestó la fundación de que no tiene reconocimiento oficial. En el que dijo de la facultad, que dijo que lo había cumplimentado, y está la nota de la decana de la facultad, que solamente había cumplimentado 1/3 de las horas de clase, y él dijo no recordar si había dado o no examen final. Porque él dijo, exactamente, dice, respecto de su posgrado reconoció, si hubo, es cierto, no rendí el final. O sea que no tiene dijo, no me acuerdo si lo rendí, pero es una barbaridad. Y otra cosa más, lo que le preguntó la senadora Escudero, en que en su currículum él dice que él fue apoderado del estrado de la dependencia, y se recibió de abogado después, nunca pudo haber sido apoderado del estrado. Claro. Con lo cual le dijo, bueno, otro error de tipeo. Más allá de esta cuestión curiosa de haber colocado como antecedentes una enorme cantidad de charlas en las cuales él fue presentador de alguien que iba a dar una conferencia, una disertación, y se ponía como disertante. Y después explica que él no era un presentador normal, sino que él introducía en el tema, planteaba la cuestión. Bueno, sinceramente me parece que la República no merece esto, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cuando se le plantea justamente esta introducción que hace la nueva forma de elegir los fiscales, Rigui, antes de irse, se lo menciona Ernesto Sanz, el senador, el decreto, no me acuerdo si es el artículo 101, le dice, y... No, claro, es una resolución de la Procuración. Claro, es una resolución, la 101. Que crea el sistema de concursos para fiscales. Y que no la conocía. Eso me preocupó mucho, porque, digamos, si van a tener los fiscales como jefe a alguien que no tiene ni siquiera idea de cómo se nombra... No, pero lo peor fue el resto, lo que le planteó el senador Sanz, ¿no? Porque tomó un caso concreto. El último caso. El último caso. El último fiscal que se designó, que fue a Rafaela, en la provincia de Santa Fe. Sí. Y ahí concursaron 64 postulantes, o 62 postulantes. Hace 20 días, sí, hace 20 días. Y entonces, si uno toma cada uno de los parámetros que se tuvieron en cuenta para ese concurso y lo confronta con los antecedentes de Reposo hubiera salido en el puesto número 61. Es decir, en los últimos. Es decir, que no hubiera, ni de cerca, hubiera podido ser fiscal de primera instancia. Si no puede ser fiscal de primera instancia, ¿puede ser el jefe de los fiscales? Bueno, cuando arranqué el programa decía poder total. ¿Me equivoco si digo poder total de un procurador? No. O casi total, ¿no? Por supuesto. Pero... es un cargo estratégico. Es un cargo estratégico. Para explicarle sobre todo a la audiencia, que dicen procurador y no saben si son, se lo mezclan con procurador del Tesoro, que es otra función. Después de muchos años en los cuales se discutía si los fiscales pertenecían a la justicia, tenían cierta autonomía, o al Poder Ejecutivo. Claro. Incluso ha habido desde sus orígenes, la Procuración General ha estado sujeta a normas equívocas, muchas veces contradictorias. Durante muchos años se pensó que podían recibir instrucciones del Poder Ejecutivo. Pero toda esta disputa se zanjó en el año 94, cuando la reforma estableció que se trata de un poder independiente, con autonomía e independencia funcional. Y creó el Ministerio Público con dos bicéfalos, un Ministerio Público Fiscal, que son los fiscales, y el Ministerio Público Pupilar, que es el Ministerio de la Defensa. La Defensoría. La Defensoría. Se trata del Ministerio Público Fiscal, que tiene... Digo, para que la gente entienda. Sí, porque por un lado están unidos de alguna manera, dependen ambos de Falvo. Claro. En este caso no, están desdoblados, la hemos tenido acá Estela Maris Martínez. Estela Maris Martínez y el Bebe Rigue hasta hace poco. Exacto. Por un lado es fiscal ante la Corte Suprema, es decir, dictamina frente a la Corte Suprema en todas las cuestiones de competencia, de recurso extraordinario, de competencia originaria, y en muchas oportunidades la Corte Suprema se remite al dictamen del procurador. Bueno, el caso del testigo de Jehová que recién comentábamos fue muy... La Corte, no les voy a decir que prácticamente se remitió, pero el fallo donde dice que hay que priorizar el derecho privado de no querer transfusión de sangre, toma en cuenta... La autonomía de voluntad. Exacto, la autonomía de voluntad toma en cuenta el dictamen de la Procuración. Correcto.
en muchísimos casos la Corte se remite al dictamen del procurador, con lo cual el procurador tiene que ser un hombre con una sólida formación constitucional, dictamina ante la Corte Suprema y la Corte se remite a sus dictámenes. Sí, prácticamente tiene que ser como un candidato a integrante de la Corte. Sí, claro, obviamente, por supuesto. Pero por otro lado, tiene una función estratégica que es, para decirlo lisa y llanamente, como el jefe de todos los fiscales federales. Y como jefe de los fiscales federales, establece cuál es la política criminal para el Ministerio Público. Claro. Es decir, establece a través de determinadas instrucciones, bueno, cuál es el énfasis de persecución en materia de delitos. ¿Es necesario perseguir con mayor énfasis en esta zona el delito de trata? ¿O hay que ocuparse los fiscales del interior, y del norte, de las provincias argentinas, de las cuestiones de narcotráfico? ¿O qué facultades se le da a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas del Estado? Hoy ya dio a entender que muchas no. O rediseñar el funcionamiento de la Fiscalía, claro, crear unidades fiscales de investigación, propiciar también traslados, reagrupamiento, es decir, comanda el Ministerio Público Fiscal. Sí, exacto. Y en este aspecto, bueno, por supuesto que también se requiere entonces que sea un hombre, bueno, que tenga conocimientos penales importantes. ¿Reposo se especializó en Derecho Laboral? Sí, un poco al menos. ¿Y él, por qué lo mencionaba mucho ya al fallecido Andrés D'Alessio? Me gustaría hacerle un desagravio a Andrés D'Alessio. Sí, lo mencionó. Yo sentí lo mismo, doctor, porque dije que... lo mencionó en 2 o 3 oportunidades. 2 o 3 oportunidades cuando arrancó, ¿no? Como que él comandó y diseñaron plan de estudios en la facultad, cuándo los posgrados, etcétera. Sí, sí. Él fue secretario, o lo nombró, siendo Andrés decano, lo nombró secretario de un curso de especialización o del que se pensaba que iba a ser doctorado en Derecho Laboral. La propuesta de un gran laboralista que parece que ha sido medio el tutor de Reposo. El padrino de él, sí, el tutor, sí. que yo bueno, nada, no lo conocía. Juan Carlos de Madrid, sí. Pero aparentemente tiene muy buenas referencias. No, sin duda. Y bueno, D'Alessio era el decano y lo nombró, pero hoy no se privó de mencionarlo parecía como si hubieran trabajado amigo, juntos. Como si fuera su descendiente, ¿no? Hasta hoy no se sabía si llegaban a los 2 tercios o no. Esto se vota la semana que viene. Yo creo de que el oficialismo no tiene desde hoy la mayoría suficiente como para imponerlo. Yo creo que queda ostensible que a Reposo solamente se lo puede votar por obediencia, por miedo o conveniencia, claro, pero no por sus antecedentes, ¿no? Este hombre, bueno, podrá ser el síndico general de la Nación, que es un cargo que le difirió la Presidenta de la República, pero no tiene las aptitudes... Importantísimo también. Importantísimo, pero no tiene las aptitudes para desempeñar el cargo de Procurador General de la Nación. Les quiero comentar algunas de las denuncias que tiene... bueno, porque las impugnaciones, no sé si Pablo, si tenemos la plaquita, si no lo menciono yo, lo está diciendo usted, doctor Gilavedra. Por un lado está su falta de independencia del poder político, que es con lo que comienza la audiencia de hoy, cuando se habla de su amistad con Vudú. Ahí está, ahí lo tenemos. Principales impugnaciones, falta de independencia. Primero empezaron con falta de idoneidad, el promedio académico de 4.7, bueno, tardó 8 años en recibirse, pero bueno, si fuera solo eso, qué sé yo, digo, yo tardé más en recibirme, pero en el medio estaba trabajando en periodismo y tampoco era condición sine qua non que tuviera un título para ejercer la carrera. No es un dato, no es un dato por sí mismo, lo que ocurre ni siquiera es que... lo quiero decir por mí, pero digo... No, pero lo que ocurre es que luego no hay ninguna... Después no ejerció la abogacía durante 8 años, ni bien se recibió en el 91. No hubo después nada, ningún estudio, especialización, curso, que supliera o diera sustento a lo que le faltó en la parte de la facultad. Claro. Y ahí no cobra... hubo ninguna praxis tampoco. Bueno, a ver, lo que sabe de constitucional y penal lo sabe la facultad, no por su actuación ulterior. Bueno, pero a mí una vez un psicólogo me dijo, ¿no?, que la facultad, un psicólogo, no tiene nada que ver con el derecho, pero dice, la facultad es como, cuando uno se recibe es como el comienzo de la carrera, ¿no? Correcto, de alguna vez es como, correcto, bueno, está bien. ¿No? Cuando uno tiene el título, el médico, el abogado... Pero respecto de estas materias o de estas disciplinas, para Reposo fue el comienzo y el final. Y hoy fue ostensible porque se ve
que en los últimos tiempos él ha tratado de hacer una gimnasia intensiva, ha leído la ley, el debate, lo han tratado de Él tenía atrás una preparar. persona que lo estaba ahí con papeles, porque incluso Graciela Caña estaba tuiteando, estaba por las redes sociales informando que se le perdían los papeles para responder, cómo se nombraba un fiscal, etc. Claro, pero estas cosas no se adquieren en una semana, y se notó por en muchas de las respuestas, la enorme confusión conceptual que tenía, porque son temas que ella no maneja, no tiene ni idea. Claro. En consecuencia cometió errores graves cuando dijo por qué fallaba el actual sistema de enjuiciamiento, cuando quiso responder una pregunta, me parece también fue de Ernesto Sanz, sobre la ley más benigna, donde confundió, bueno, tiene los conceptos con alfileres, ¿no? Y como no sabe de lo que se trata, por eso muchas veces que está propenso a cometer esos errores. Como académico, ¿qué le aconsejaría a usted a Reposo? Más allá de la postulación. Bueno, que renuncie a la postulación, que renuncie. Él no puede ser procurador y lo sabe. Y me parece que insistir con esto perjudica a todo el mundo, perjudica a la propia presidenta, al gobierno, perjudica al país. Hay que actuar con un mínimo de seriedad. Y cuando la Constitución dice de que se requiere la idoneidad para el ejercicio de los cargos públicos, bueno, tomémonos la Constitución en serio y mandemos a ejercer los cargos públicos a la gente que está preparada para cada función. Sí, y es importante tener gente preparada en el Senado, ¿no? Si no, vean la audiencia de hoy. Gracias. No, al contrario. Muchas gracias. Ricardo Gilavedra fue ministro de Justicia de la Nación, ni más ni menos, y con su humildad, ni siquiera está indignado de que se proponga a alguien que no le llegaría a los talones en conocimiento, ni a él ni a otros tantos grandes que hemos tenido en el Ministerio de Justicia o en el ámbito de la justicia, como también en el Congreso de la Nación. Gracias. Al contrario. La pausa, ahora vamos con el tema dólar. www.serajusticiadigital.com. La posibilidad de encontrar todos los programas emitidos por Metro y además tener un completo panorama del acontecer judicial más importante del país. www.serajusticiadigital.com. Información actualizada y análisis permanente de la realidad. Les decía al comienzo del programa que hablábamos de una persona que tal vez ustedes no conocían tanto y de pronto mañana va a estar en todas las tapas de los diarios, que es el candidato a la procuración, Daniel Reposo, pero vamos a hablar de un tema y de un color que ustedes sí conocen y les preocupa, el color verde, el dólar. O si quieren, vamos a hablar del blue. Si bien algunos funcionarios o senadores lo blanquean y otros dicen que blanquearlos, como dijo hoy Randazzo, es como hablar de un estéreo robado. Acá tengo uno de los titulares de hoy. La justicia rechazó 7 amparos, pero exige información a la FIP. Hay otros 4 amparos pendientes. Estoy acá con Fabián Bergenfeld, abogado, en este caso abogado de Yanina Andrea Barril, que presentó, o está en vía ya de presentar, un amparo por su propiedad, que la vendió en dólares, pero aparentemente ahora este comprador, que ya está en la casa, porque se arregló un pago en cuotas, quiere especificar a precio oficial. Estamos un poco moviéndonos en un mundo virtual porque ya no hay ni dólares en un precio oficial, ni tampoco se puede obtener de otra manera. Buenas noches a ambos. Hola, ¿qué tal? Recién yo le comentaba a usted, doctor, el tema de cuánto se dice que hay en Capital. 12 en Capital, hay muchos más. Hay muchos más. Sí. La información está tergiversada, como suele suceder en Sí. estos casos. La FIP está proporcionando un número de casos muy inferior al real. Sabemos que hay no menos de 20 amparos presentados en la capital federal, debe haber muchísimos más también en las provincias. Y en cuanto a los resultados, convengamos en que los resultados negativos a que hace mención el periodismo a través de la información falsa de la FIP son parciales. O sea, lo que no se está haciendo lugar es a las medidas cautelares, salvo cuando aparezca algún caso de extrema necesidad, como por ejemplo que una persona tenga que viajar al exterior por razones de salud, y ahí sin ninguna duda que van a hacer lugar una medida cautelar. Estamos dentro de una etapa preliminar, Lorena, y que es bastante similar a lo que sucedió, salvando las distancias, en el 2001. En el 2001. Convengamos que había un escepticismo muy grande cuando comenzaron los amparos, en un número no muy importante cuando se decreta el corralito, a través del decreto 1570. A partir de lo que fue la especificación, con el paso de los meses, en algún punto
haber una respuesta muy positiva de la justicia, Sí. la gente empezó masivamente a accionar. Hoy hay una posición expectante de la sociedad. No se sabe realmente qué es lo que va a suceder con el dólar, no se sabe qué es lo que va a pasar con los derechos y obligaciones de las partes. Hay un sinnúmero de conflictos en puerta. No solamente tenemos, como en el caso de Janina, una cuestión de un boleto de compraventa, tenemos deudas hipotecarias en dólares, tenemos deudas por alquileres en dólares. Préstamos privados. Préstamos privados, tenemos cuestiones de familia en donde se pactan los alimentos en dólares, liquidaciones de sociedad conyugal en donde hay una de las partes que le debe a otra dólares también, y todo esto hace que haya no solo la posibilidad de una lluvia de amparos como nosotros decimos, sino que además numerosos conflictos entre particulares como es el caso que nos toca Que ahora Venezuela. vamos, pero antes, bueno, veamos lo que dijo al respecto el presidente de la Corte Suprema, el doctor Ricardo Lorenzetti, que bien podría haber dicho, bueno, es un tema en el que me puede tocar a mí, yo no me voy a meter, no opinó, obviamente, porque si no lo puede recusar, pero también habló, vean. Bueno, si uno entiende que está afectado a un derecho, para eso está el Poder Judicial y pueden recurrir y plantearlo en la justicia. Pero nosotros no podemos adelantar cuál es la decisión, porque además los casos pueden ser muy diferentes, ¿no es cierto? Yo creo que hay casos muy diferentes. Pero si uno siente que está afectado, bueno, el juez tiene que defender, tiene que tratar de entender esa situación. Y si un ciudadano se siente afectado por cualquier causa, puede ir a la justicia. De hecho, tenemos casos de todo tipo. ¿Qué tal? ¿Lo viste vos? Sí, lo vi. ¿Cuántos años tenés vos? 26. ¿Cuándo te decidiste, bueno, acudir al doctor, asesorarte, hacer la presentación? Cuando me llega una carta documento del comprador diciéndome, bueno, yo le vendí la casa una parte en efectivo y otra parte financiada en 12 cuotas en dólares. Le entrego la posesión de la casa. Esto fue el 9 de marzo, van a ser 3 meses. Muy poquito. Bueno, cumplió la cuota de marzo, me abonó, la de abril me abonó y en mayo me llega una carta documento diciendo que me quería abonar, pero en pesos y a precio oficial, no en dólares, billete. Sí, él plantea exactamente cómo es el término que utiliza. La teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión. Sí. Alegándose de que, bueno, que esto es algo que él no lo sabía o externo a él, pero el decreto salió el 31 de octubre del año pasado y él firmó el 9 de marzo. Así que ya existía la restricción de la FIP, ya existía el dólar paralelo a 5,10. O sea, ella adquirió compromisos en dólares sabiendo que había una situación complicada con el dólar, ¿no? Exactamente. La resolución 3210, que es la que restringe la posibilidad de acceder a la compra de dólares, y yo diría que hoy virtualmente está violentada por el propio gobierno. Este gobierno tiene la característica, a través del Poder Ejecutivo de sus propios organismos, como en este caso la FIP, de violar sus propias leyes, como ocurre en el caso de los jubilados, cuando se estatizan los fondos y después se echa mano de los fondos jubilatorios para otros fines diferentes. O lo que pasa con la ley de medios, donde evitan los monopolios, pero después los monopolios son creados por el propio Estado. Que se le otorga a Cristóbal López, etc. Entonces, esta característica es muy importante. Promueven leyes que después borran con el codo. En el caso puntual de la resolución 3210, establece limitaciones para la compra de dólares, pero hoy por hoy podemos ya asegurar, y esto lo he experimentado hoy como apoderado de una Fundación Bicentenario, al ir a comprar $200 dice que no tiene la capacidad económica suficiente para comprar esos dólares. Yo probé comprar $1. ¿Y qué te dijeron? No la tengo, no tengo la capacidad. Correcto. Para comprar $1. Le pasó lo mismo a Jorge Lanata, por lo que tengo conocimiento. Sí, o sea, hoy por hoy se está avasallando un derecho constitucional de un modo flagrante en contra de una propia resolución de la FIP, y la propia FIP está negando el derecho de comprar dólares. Me pregunto cuántas Yaninas habrá, ¿no? Porque yo le quería poner, siempre a los casos, además del aspecto jurídico, les quiero poner cara, porque los casos, los pedidos de justicia, los derechos, el reclamo de derechos, tienen cara, tienen historias de vida, tienen, no quiero decir vidas que se van en eso, porque no quiero que tu vida se te vaya a un departamento que pero sí tienen de pronto un presente que está abocado a eso, como en tu caso, Yanina. Sí. ¿No? De hecho, yo volví a vivir a la casa de mis padres. Por eso, hasta terminar de cobrar la casa para después volver a comprarme un departamento más chico. O sea, todos los proyectos que vos tenías de pronto
quedó todo stand-by, terminás en la justicia, terminás más pendiente de lo que pasa en la FIP y de lo que pasa en las casas de cambio que de tus proyectos personales. Sí, prácticamente sí. El daño es enorme en el caso concreto de Janina porque bueno, tiene una indisponibilidad de un dinero con el que contaba, que bien pudo también estar destinado a otros fines, en este caso a su propio techo, del cual se ve privada después de haber obrado de buena fe al entregar la posesión con la firma de un boleto de compraventa en donde se está financiando parte del precio. Entonces, el caso que se le presenta es muy similar a otros casos. Yo tengo en particular un caso que es tremendo porque una persona que tiene declarada una suma muy importante en el exterior, el dinero está... ¿Es la señora de Canadá? No, tiene el dinero en Europa, pero está declarado en la Argentina, en la FIP, está pagando impuestos a los bienes personales sobre ese dinero, con lo cual... digamos, ¿está todo bien? ¿Está todo en blanco? Todo en blanco. Trae la cuarta parte de ese dinero para cubrir una deuda que tiene por la liquidación de sociedad conyugal con su ex mujer, después de una batalla judicial muy larga, en la cual llegaron a un acuerdo y en función de ese acuerdo tiene que pagar una suma de dinero. El dinero trae la cuarta parte de ese dinero, entra a la Argentina y yo digo que pasa a la frontera y se desmaterializa porque se transforma en pesos. Entonces él va a recomprar sus dólares con esos pesos y le dicen que no tiene capacidad económica, cuando tiene 4 veces más de ese dinero depositado en el exterior. Entonces él se ve en una situación en la cual está presionado por su acreedora, con todo el derecho del mundo a reclamar, con una cláusula penal de $100 diarios ante el incumplimiento de ese pago que él quiere hacer, pero que no lo puede hacer porque no encuentra ningún dólar para poder pagarle. Y se está dando, como decíamos antes, en nuestro caso, cuando vamos a comprar una cifra baja en dólares y nos dicen que no, ante una suma más importante, un fundamento mendaz, absolutamente fuera de toda realidad, y es que no tiene capacidad económica cuando la propia FIP tiene en sus registros, en sus archivos, el pago por bienes personales. La declaración de todo. Antes de despedirnos, ustedes van a presentar un amparo ante el Fuero Contencioso Administrativo Federal. Vamos a presentar un amparo, a la vez, por supuesto, que tiene que ejercer Janina sus derechos ejecutando el pagaré, planteando una eventual acción de daños y perjuicios contra el comprador de su vivienda, con lo cual, insisto, tenemos... Por un lado, los juicios contra el Estado a través de los amparos y por el otro lado, los juicios entre los particulares. Y es un escenario de una complejidad tan grande y de un resultado tan imprevisible que francamente nos alarma porque volvemos a sumergir a la justicia argentina en una anomia absoluta. Y esto es producto del obrar imprudente de un gobierno que pretende una pacificación, que se especifique la economía y que la gente confíe en una especificación, lo cual es imposible cuando se está dibujando el INDEC. ¿No? Que pensar en pesos y no en dólares. Cuando se está dibujando el INDEC del modo en que se está haciendo desde hace tantos años. Gracias a ambos. Esto, bueno, nada, recién empieza. Es un espacio que quisimos dar a una historia personal, un drama con el tema del dólar. Imagínense esto multiplicado a lo largo y a lo ancho del país, como decía recién el doctor, la cantidad de presentaciones que hay. Este programa y más información, incluso inquietudes, en www.serajusticiadigital.com. Y también quiero agradecer, que no pude estar porque estaba en el noticiero hoy, a la Corte Suprema por la invitación por el Día del Periodista, hoy al mediodía que no pudimos estar, quiero públicamente agradecerlo. Nos vemos el próximo martes aquí a las 10 de la noche en Será Justicia. Chao.